presentando, mía! aunque creo que todos Muy bien. conocéis los que estamos dentro a Pilar. Pilar Martín Lobo ha trabajado toda su vida en la enseñanza, ha sido profesora, primero de colegio, después directiva en colegios de Fomento Centros de Enseñanza, después trabajó en la escuela de Villanueva, de Fomento también, y ahora está trabajando en la UNIR, ¿verdad, Pilar? Y ha estado trabajando en la UNIR Sí, y lleva proyectos de investigación, es especialista en todo el tema del cerebro, neurociencia, relacionado con el lenguaje y, bueno, y los aprendizajes, vamos, fundamentalmente, ¿no, Pilar? sí. Y Por lo menos es mi pasión. es tu pasión, eso desde luego. Y nada, y entonces accedió, bueno, te doy muchísimo las gracias a acceder a este. Y, y nada, y yo lo que sí que me gustaría primero, Pilar, es que nos contaras cómo se te ocurrió eso, cómo se te ocurrió comenzar en el COVID esta experiencia. Bien, pues bueno, primero agradecerte, María, la Sí, invitación y también a todos los participantes. Yo gracias, y gracias a pensé ti. con el COVID que de alguna manera había que apoyar y pensé, pues no sé, ¿y qué puedo hacer? Entonces pensé que todas aquellas personas que me pidieran ayuda con estudiantes y esto, pues que les iba a asesorar en formato online y también con sus hijos, ¿no? A Sí, padres y a hijos. Entonces ha habido unos cuantos de secundaria en concreto, también de otras etapas, eh, pero lo que hice fue lo que voy a contar ahora. Aplicar todo lo que estamos trabajando de neuropsicología aplicada al aprendizaje, pero en este sistema online. Entonces está siendo una experiencia muy enriquecedora y sorprendentemente, una vez más, el sistema online pues se ve lo eficaz que es, porque están mejorando y están contentos preparando los exámenes y de todo, con lo cual vamos a avanzar y entro ya en harina. Pero vamos, la primera que se lo ha pasado muy bien soy yo, o sea que esto no es ningún mérito, que es como lo mínimo, ¿no? Bueno, entonces el punto de partida es estas experiencias y quería enmarcarlo en que hay proyectos como este del Human Brain Project a nivel europeo que señala y explica una serie de cuestiones muy interesantes que son las que luego aplicamos. Pasamos de diapositiva. Vale. Entonces, por ejemplo, fijaros que este proyecto que tiene este anagrama tan bonito, pues dice y relaciona el cerebro con el conocimiento, con la cognición. Entonces, yo he resaltado aquí, sin querer leer todo esto, que a través de todo lo que es el mapeo cerebral se pueden ver los modelos de circuitos cerebrales, por ejemplo, para la percepción visual y la acción, para el estudio del espacio, para lo que es la utilización del tiempo, para lo que es los números y el lenguaje. Bueno, y que todos estos modelos de cognición a diferentes edades se relacionan directamente también con procesos del cerebro y con modelos que puede haber. Bueno, entonces aquí tenemos un reto interesantísimo, que es recordar siempre que los niños tienen cerebro y que hay modelos, programas específicos para llevar a cabo en infantil, en primaria, en secundaria, y es lo que vamos a entrar a nivel de secundaria. Continuamos. La siguiente diapositiva, no sé si la podéis pasar.
Bueno, entonces lo que he hecho ha sido también enmarcarlo con esta pregunta. ¿Hay diferencias de habilidades para el estudio en los diferentes estudiantes? Esto es obvio que sí, pero la pregunta del millón es si hay diferentes habilidades en los alumnos de secundaria y en otros cuando existen dificultades de aprendizaje, cuando son estudiantes, podemos decir, normales, entre comillas, o cuando tienen altas capacidades. Entonces, nos encontramos además con que en la adolescencia hay unos cambios del cerebro interesantísimos, como son la etapa más importante para desarrollar las funciones cognitivas a más alto nivel. Entonces, de todas las áreas cerebrales que vemos en esta imagen del cerebro de abajo, todo lo que es juicio, recompensa, gratificación, esto se desarrolla muchísimo en la adolescencia. Y podemos tener alumnos en primaria que son muy adelantados, que ya están en esta edad, podríamos decir, de desarrollo cerebral. Con lo cual, pues hay que tenerlo en cuenta. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces, en esta investigación que hicimos con 154 estudiantes, valoramos visión, audición, lateralidad, motricidad, lenguaje, memoria, lectura y escritura. Bueno, pues a modo de ejemplo, para no cansar, vemos aquí habilidades de percepción visual, motricidad, convergencia, atención visual también, y vimos que había diferencia significativa entre aquellos estudiantes que tienen dificultades de aprendizaje, los que no la tienen y altas capacidades, pero también en todos los otros campos. ¿Esto qué nos dice? Pues que si trabajamos con niños que queremos que potencien y mejoren el rendimiento escolar, tendríamos que tener en cuenta si tienen estas habilidades o no, y si no lo tienen, pues aplicar programas para que puedan desarrollarlo. Continuamos. Es decir, que esto no es como una invención o una opinión, sino que es un trabajo serio. De hecho, el artículo nos lo publicaron en una revista JCR Cuartil 2, que por encima solamente está el Cuartil 1, o sea que es un reconocimiento ya de experto académico importante. Entonces, ¿qué hacer? Pues relacionarlo, estas habilidades, con los 3 bloques funcionales del cerebro que decía Luria, que el primero es la atención, luego como una vez que entra la información, las áreas cerebrales van asociándose y relacionando esa información, y por último ya viene toda la parte de razonamiento y de calificaciones y de trabajo a nivel superior. Si hacemos una evaluación neuropsicológica, tenemos la enorme suerte de poder anticiparnos a las dificultades, pues justamente para poder abordarlas, ¿no? Y evitarlas, y si las hay, mejorarlas. Continuamos. Bueno, pues los avances nos dicen que se puede evaluar y conocer todo esto, y puedes pasar a la siguiente imagen sin problema. Entonces, aquí tenemos la entrada de la información al cerebro por la vista, el oído y el tacto, para que se procesen las diferentes áreas cerebrales que vemos aquí. Entonces, pues las vías de entrada son los diferentes sentidos, pero luego las rutas de salida son las motoras y lateralidad. Entonces, cada edad tiene un nivel de neurodesarrollo para el aprendizaje y la cognición con toda esta base. Entonces, ¿por qué es importante la motricidad?
porque está presente en todos esos circuitos de conocimiento. Queremos que un niño mejore el lenguaje, lo primero que habría que hacer es trabajar la motricidad muchísimo con él, porque todo lo que es articulación lingüística, orden, secuencialidad, etcétera, está desarrollándose plenamente con el movimiento, ¿no? Y así otros muchos aspectos. ¿Seguimos? Bueno, entonces uno de los casos que he seleccionado, que hemos trabajado estos días... Una cosa, Pilar, perdona, antes de que sigas. Entonces, todo esto también influye, lógicamente, a la hora de que estos niños empiecen a trabajar en la gestión emocional de todo el proceso, porque o sea, si no tienen herramientas les impide avanzar y eso les genera... Claro, por ejemplo, este caso es una alumna de cuarto de secundaria que está suspendiendo química y trabaja muchísimo, pone muchísimo esfuerzo, pero nunca consigue pues ver el fruto de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al valorar cómo son las habilidades visuales, se encontró que necesitaba gafas para ver de cerca, con lo cual, claro, el estudio, pues imagínate, le influía muchísimo, pero luego también tenía un cruce visual del ojo izquierdo, que era el dominante, siendo diestra de oído, de mano y de pie. Realmente la motricidad ocular, la convergencia, pues no la tenía mal, pero no estaba a nivel de muy bien. Por lo tanto, decidimos que debía ejercitar esas habilidades porque influían en la comprensión, la memoria visual, que utilizara las gafas y todo un plan. Entonces, cuando su madre habló con su hija y yo también hablé con ella a través de la plataforma online, pues claro, respiró, porque luego le dijo a su madre, entonces no soy tonta. O sea, lo que me pasa es que tengo un ojo que debería ser el dominante del otro lado y debería mejorar más mis habilidades visuales, además de otras cosas, y encima dicen que es posible mejorarlo, pues vamos, le cambió la vida, feliz, ¿no? Eso ya de entrada, con lo cual, Claro. tu pregunta es muy oportuna, porque lo primero que mejoran todos estos niños es la autoestima, Claro. con lo cual empiezan a trabajar mejor. ¿Seguimos? Se ven capaces de ello ante una situación que no sabían y no podían gestionarla. Entonces, ¿qué actividades estamos haciendo? Pues de percepción visual, ejercicios de vocabulario de estudio y aquí una parte muy importante, captar la globalidad del concepto para luego aprenderlo muy bien y también la memoria visual, relacionándolo con mapas conceptuales, que lo vamos a ver después. Entonces, todo lo que son actividades de estas, pues que he puesto ahí los ojos en las diferentes posiciones de mirada para hacer ejercicios sin mover la cabeza, de derecha a izquierda, arriba abajo, en oblicuo, y esto todos los días, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, hacer esos ejercicios, pero mientras se pasa otro distinto por otro lado. O sea, que utilizas los bolígrafos para hacer los ejercicios. Claro. Puede ser con otro objeto, pero esto es muy fácil. Sí, es muy Entonces, cómodo. como es cuarto de secundaria, si estuviéramos en primaria, hubiera cogido un lápiz de otro color, pero como es secundaria, mayor nivel, son del mismo color, de manera que tenga que hacer mayor esfuerzo en cuál de los dos tiene que hacer el seguimiento, ¿no? Por ejemplo, pues
Otros ejercicios, voy a decir algunos que quizá conocéis menos, son, por ejemplo, coordinación visual y espacial, que es muy importante para luego leer mapas, para las matemáticas, la direccionalidad, el espacio geométrico. Bien, pues todo eso se puede hacer también con ejercicios de visión central y visión periférica para todo lo que es la comprensión lectora. Entonces, por ejemplo, un juego es hacer una línea en el suelo, hacer una marca en el suelo e ir andando por esa marca, y tienen que ir mirando sin mover prácticamente la cabeza a objetos que haya a la izquierda y a la derecha e ir diciéndolos. O sea, empezar a andar y decir estantería, ventana, Bueno, entonces, nosotros trabajamos al estudiar lo que es la visión central y captamos la información, y luego la visión periférica, que es todo lo que no es esa fijación, nos ayuda y nos facilita la velocidad lectora, la comprensión lectora, todo esto, ¿no? Bien, pues esto está relacionado directamente con toda esa comprensión que tan difícil es a veces de conseguir hoy día, ¿no? Entonces decimos, es que los niños están mirando mucho la pantalla y, claro, no cogen los libros. No es solo eso, es que a veces faltan habilidades que nadie descubre. Pilar, Podemos continuar. una pregunta, pasar a la siguiente. Claro, te estoy oyendo hablar y aparte de que pueda haber una dificultad visual, auditiva, esas dificultades también se han podido generar entonces en el cerebro, por todo lo que has explicado, por problemas de atención y concentración. O sea, todas las distracciones que tienen los chavales... Vienen por diferentes variables, pero una es que no pasan de cada etapa, claro, con todas las habilidades que deberían tener. Entonces hay un porcentaje de niños que son esos que nos preguntamos y decimos, pero a ver, ¿cómo es posible si yo soy la misma profesora con todos? ¿Por qué con unos consigo que vayan adelante y fenomenal y otros no hay manera con ellos? Bueno, porque si no le hacemos ninguna prueba, no damos un paso más en conocer cómo están en todo esto, claro, nadie lo trabaja. Entonces, claro. como cada curso exige un mayor nivel de aprendizaje y de dificultad, pues esa falta de habilidad se va como aumentando, porque necesitan cada vez más por los programas. Y en cambio, claro, el distanciamiento es cada vez mayor. Entonces el niño ve que sus compañeros siguen adelante y van bien, y él sigue arrastrando todo una dificultad, ¿no? Claro. Entonces, aquí el gran reto es la formación primero nuestra, que no se termina nunca, luego la de todo el profesorado, claro, la dirección del colegio para que esto lo refuerce y lo facilite, y luego todo lo que supone, por ejemplo, lo que hizo Mayalen es en su trabajo de tesis, es una maravilla, porque es coger el aprendizaje matemático y decir, a ver, aquí hay 4 bloques, que es cómo manejamos los números, cómo manejamos el cálculo, cómo son los problemas y cómo es todo lo que supone un concepto matemático y un manejo matemático de esto. ¿Qué áreas cerebrales son las que están más implicadas? Bueno, pues por ejemplo la parietal, con todo lo que... Y entonces, claro, ese dato te cambia todo, porque quiere decir que es que todas las matemáticas deberíamos trabajarlas de forma manipulativa y creativa. Y solamente cuando se ha comprendido todo eso, entonces hacemos el cálculo, la numeración,
pero claro, tenemos a nuestros alumnos muchas veces horas y horas ahí haciendo mecánicamente lo que aprenden con operaciones, pero no están entendiendo eso, ¿no? Bueno, entonces fijaros cómo sería una didáctica de las matemáticas apoyadas en esto, del lenguaje, ya lo estamos haciendo, de hecho, ¿no? Bueno, entonces tenemos aquí la parte de audición con todo lo que es el oído. Entonces, en esta imagen de cerebro de arriba, pues se vería el área temporal, pero que no es solamente que esté localizado ahí. Todos los proyectos, estos internacionales, nos están diciendo que lo más importante son las conexiones entre unas áreas cerebrales y otras. Por eso cuando hacemos motricidad estamos mejorando la lectura, las matemáticas, y si no hacemos motricidad o no hacemos audición o no ejercitamos la visión, pues a lo mejor aprenden pues, a un nivel mucho más inferior del que podrían, ¿no? Entonces lo interesante es ir trabajando con todo el cerebro. Y en este caso, esta alumna de cuarto de secundaria tenía falta de comprensión en el aula, un nivel de lectura regular y luego algunos rasgos de dislexia, que podía ser a lo mejor de tipo fonológico, y la audiometría tenía 2 picos en lo que es, pues, ahí el 4000, en fin, que se ve que este tema es importante a mejorar. Entonces yo digo, madre mía, ¿y en su casa qué podemos hacer? Bueno, pues como tiene una madre muy marchosa, fenomenal, porque hicimos un plan como de aeróbic, de música, ritmo, movimiento y lenguaje también, con palabras de química, que era lo que más le costaba, también unido a todo esto, ¿no? Qué interesante, Pilar. También es muy importante por el orden y actividades secuenciales con palabras de vocabulario de estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro hemisferio derecho nos facilita, igual que el sistema visual, una visión global del concepto de lo que significa aquello, general. Pero luego el izquierdo nos va dando la secuencialidad. Primero una cosa, luego otra, luego otra. Entonces, trabajando mucho la música, el ritmo, con el vocabulario de estudio, pues estamos favoreciendo esa memoria secuencial, además con mapas conceptuales que vamos a ver después. Entonces, un problema, un texto, hay que trabajarlo de forma global y de forma secuencial. Con la parte global se relaciona la visión y con la parte secuencial la audición. Entonces, claro, cuando un niño no comprende es porque no sitúa todo esto. Si hacemos diariamente este tipo de ejercitación, pues el niño lo hace de manera natural porque sus circuitos cerebrales desde el oído están de forma adecuada. Esa es la idea. Podemos seguir. Luego tenemos todo lo que es la integración sensorial de todo. Podemos pasar de diapositiva, si se puede, María. ¿Esta que acabamos de poner, Pilar? Sí, muy bien. Vale, ok. Esto puede servir. Bueno, entonces, la visión y la audición, justo con el tacto, con el trabajar con las manos, esto es clave para todo lo que es la comprensión básica. Pero luego ya tenemos que ejercitar lo que es el autocontrol y los procesos inhibitorios. Es decir, un adolescente le cuesta mucho por toda su carga emocional tan fuerte mantener la atención, pero es clave el autocontrol, todo esto, ¿no? También la memoria a corto plazo para el trabajo
y la flexibilidad de pensamiento. Entonces, todas estas funciones se unen a las anteriores y como veis, cada vez vamos avanzando más en todo lo que es la parte cognitiva y compleja del conocimiento, que empieza por una parte básica y continúa. Bueno, entonces, un sistema muy bueno que yo he aplicado y con esta alumna en concreto ha sido dar en el quiz, es la elaboración de mapas conceptuales. Entonces, aquí el punto clave es enseñarle cómo se hacen y que los haga, pero fijaros qué tema, prepararse antes de la explicación del aula. Es decir, que esta alumna, los temas que le han ido impartiendo, ya tenía un mapa conceptual hecho de antemano. Con lo cual, cuando el profesor ha empezado a explicar aquello, claro, ella lo ha entendido perfectamente. Y además ha descansado por dentro, porque esas dificultades de comprensión, percepción, etcétera, claro, al elaborar el mapa, cuando ha empezado el profesor a explicar eso, ella ya simplemente lo ha reconocido, porque ya le sonaban esos conceptos, las palabras, había entendido un poco la estructura, la visión global con el mapa conceptual y luego cada una de las partes, ¿no? Con lo cual, la tensión emocional o sea, la ansiedad y el estrés, claro, también baja, con lo cual hay más facilidad para el aprendizaje. Completamente, exacto. Exacto. Continuamos, por favor. Y vamos a ver, ahora veis, este es el esquema del mapa conceptual. Entonces arriba se pone el tema, no es un esquema, ni es un resumen, ¿no? Sino que es tener muy claros cuáles son los conceptos, cómo se enlazan entre sí y qué relación tienen. Claro, si esto está claro, le pregunten lo que le pregunten en el examen, sea pregunta de relación, de comprensión o de síntesis o de desarrollo, pues va a saber contestar. Entonces, el mapa conceptual sirve para representar gráficamente el contenido por medio de una selección de conceptos y unos elementos de enlace. Entonces lo que hicimos es que me envió su madre fotografiado todo un tema. Y es con esas fotos del libro de texto, yo hice el mapa conceptual de ese primer tema. Y tuvimos luego una sesión como esta, donde yo le ponía el ejemplo de ese tema, ¿no? Para que lo entendiera. Y lo entendió perfectamente bien. Entonces, esa representación se hace seleccionando los conceptos y los elementos de enlace. ¿Veis? Y entonces se refleja la estructura del tema, su presentación debe ser jerárquica, de conocimiento mayor a menor o más detallado, y siempre dentro de figuras geométricas de un cuadrado, ¿no? Normalmente. Bueno, entonces imaginaros que yo digo animales vertebrados, características, nutrición y reproducción. Pues cada una de esas sería una casilla. Y después, dentro de características, pues a lo mejor 4. Luego, la reproducción, las que sean, tal. Con lo cual, de un golpe de vista, tú ya tienes la foto de todo lo que entra. Claro, si esto lo trabajas antes de que el profesor empiece a explicar los animales vertebrados, pues es que ya tienes toda esa visión global que os decía antes y también la secuencial, porque ella entiende entonces hoy nos ha presentado el tema y nos ha explicado la primera parte, la parte secuencial, el orden. Al día siguiente, pues
es eso más la otra parte, entonces le es mucho más fácil memorizarlo. Esto es una experiencia muy buena, sí, pasamos. Bueno, entonces, muy importante la comprensión unido a esto a través de las representaciones con materiales. Por ejemplo, supongamos que en el mapa conceptual salen 3 conceptos que no entiende. Y va a la clase, el profesor lo explica y sigue sin entenderlo. Pues el reto está en conseguir hacerlo en la práctica. Como vemos aquí, estos niños que se están midiendo en la realidad, entonces un problema, un ejercicio, etcétera, real, de la vida misma, ¿no? O un experimento que lo ven, o matemáticas manipulativas y creativas. Es decir, coger plastilina, por ejemplo, blanca y decir, a ver, este problema, ¿cómo lo representarías? Pues la incógnita, ¿cuál es? Los datos, ¿cuáles son? Y aquí lo tengo. Y de acuerdo con esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que me pide? Entonces, cuando trabajamos con las manos, creamos una representación mental en el lóbulo parietal. Por ejemplo, si yo digo tortuga, todas sabemos lo que es y tenemos una tortuga en la cabeza. A lo mejor la mía es pequeñita, la tuya es más grande, más verde, pero el concepto tortuga lo tenemos. Pero hay muchos conceptos que no tienen esa representación cuando no los conocemos. Y un sistema buenísimo es hacerlo de esta forma. Entonces, ella, esta estudiante, los mapas conceptuales, me dijo su madre a los 8 días que le había encantado, que le estaban dando mucha tranquilidad y que le estaba yendo muy, muy bien con ellos, ¿no? Como es muy trabajadora también, claro, pues da gusto. Continuamos. Claro. Porque el mapa conceptual lleva tiempo, pero compensa, porque luego tienes todos los exámenes, todo el contenido de exámenes ya en mapas para repasar, estudiar. Bueno, y por último... Una pregunta, ¿sí? Pilar. Antes de que pases o sea, aparte de trabajar con esta niña, has trabajado con más casos, ¿no? Ahora durante este tiempo. Y entonces Sí. todo esto también, todo el tema que se está dando ahora de la dislexia, lógicamente en niños más pequeños, entonces también se podrá trabajar, o sea, hay que trabajarlo mucho o sea, con que ellos puedan dibujarlo, representarlo, ¿no? Sí. De hecho, en muchos disléxicos un punto fuerte es justamente esa parte global y visual, pero siempre hay que tener en cuenta el cerebro completo. Claro. La visión, la audición, el tacto, la motricidad, el lenguaje, la memoria y estrategias de estudio de este tipo. Si se va trabajando todo eso a la vez, se va ejercitando, el dominio cognitivo de lo que tienen que aprender es grande. Bueno, y por último, preparación de exámenes, pues tener en cuenta el tipo de examen, buscar y realizar ejercicios similares antes de ir al examen, valorarse el estudiante, ¿no? Entonces aquí son claves los padres, de no caer en la tentación de decir, bueno, a ver, porque no te veo yo que estás estudiando suficiente, ¿eh? Bueno, entonces eso no estamos diciendo nada que a lo mejor que no sea verdad, pero hay que reforzar muchísimo el tú puedes, venga, a ver, ¿qué tienes? Yo te voy a ayudar. Irnos a su lado, hacer un acompañamiento, ¿no? Se nos tiene que olvidar que a lo mejor es un perezoso. Yo soy de la opinión y creo que no me suelo confundir ahí, que lo que hay son causas que hacen que un niño no trabaje. Pero yo creo que no hay niños perezosos ni vagos sin más.
algo pasa. Porque, a ver, Aristóteles ya decía, el hombre por naturaleza le gusta aprender y nos encanta y es un disfrute, ¿no? Entonces, cuando un niño no está disfrutando, ¿qué está pasando ahí? Algo sucede. Bueno, y luego estado emocional, llegar descansado, con tiempo y con materiales. Esto parece muy de perogrullo, pero muchas veces los exámenes no los hacen bien porque no cuidan estas pequeñas cosas. Tiempo, o sea que distribuir el tiempo de examen, por ejemplo, decir, a ver, tengo una hora. Claro, ahora encima los exámenes los están haciendo cada uno en su casa. Entonces yo, mi sobrina que está en la universidad, me decía, fíjate, es que yo no sé si voy a tener que imprimirme todos los contenidos de las asignaturas, claro, con el deseo de que te ponen una pregunta y coges a ver dónde está el contenido para copiar y contestar. Pero a ver, es que esto va por otro lado. Entonces, hay que ir a lo esencial, tener todo muy claro y estar muy preparado. Y no agobiarse, evitar el agobio, ¿no? A la hora de enfrentarse con el examen. Y es importante, por ejemplo, enseñarles trucos o estrategias como que es mejor empezar a contestar lo que es más fácil. Y ante una pregunta que no se sabe, no bloquearse, sino continuar después. Perdona, Pilar, estaba pensando, esas herramientas que estás diciendo, claro, con todo este proyecto tuyo, mejora la autoestima, mejora la gestión emocional y eso les puede ayudar, o sea, tienen antes que, o sea, lo que me estás comentando aquí, estado emocional, tiempo, yo he estado trabajando con estudiantes que lo que les pasaba es que la inseguridad que tenían por sus dificultades de aprendizaje llegaban a examen y se bloqueaban y no salían, o sea, por un tema también emocional, claro, por inseguridad de poder y confianza de poder contestar bien. Entonces ahora, al ser todo este tema vía online, ¿qué has visto tú con los niños que has estado trabajando al reforzarles todo con los mapas conceptuales y con los materiales manipulativos? Eso les ha facilitado y el prepararles para cómo va a ser el examen, que tengan esa información, ¿no? Interpreto, para que ellos puedan... Claro. Lo que el feedback que tengo es que comprenden mejor, con lo cual eso ya es importante. Luego, que como tienen los mapas conceptuales elaborados, justamente pueden preparar el examen final con ese material que ya han elaborado ellos. Por lo tanto, lo han reflexionado, seleccionado, escrito, es decir, que lo memorizan después de haberlo comprendido con mucha más seguridad. Todavía no han hecho los exámenes. Vamos a ver qué pasa al final. Bueno, yo es que estaba pensando que... En esta situación. Claro, yo estoy trabajando también con alumnos de primaria que ellos sí que han tenido exámenes y sí que les hemos estado ayudando a cómo enfrentarse frente a esta herramienta del ordenador haciendo los exámenes, porque les generaba una ansiedad de algo desconocido. Claro. ¿Y qué habéis hecho con ellos? ¿Tranquilizarlos? Sí, o sea, ponerles en situación efectivamente anterior, o sea, recabar la información anterior, de ver cómo ellos hacían los exámenes escritos, comparando con que en una pantalla es, o sea, es igual en cuanto a que tienen que tener todo su material preparado, o sea, el poner antes los medios, pues eso, lo que dices tú, ¿no? Llegar descansado, saber que tú te lo sabes y que porque sea en el ordenador no vas a tener ningún problema. Puedes tener un problema de teclado, pero venga, vamos a ver, vamos a hacer una prueba, vamos a ensayar antes en contestar algo que tuvieras que contestar. O sea, ponerles en situación antes, para que llegado el momento, ellos tengan las herramientas para poder enfrentarse a ello. Claro, yo creo de todas formas que lo que es la tecnología para Sí, ellos eso lo dominan.
Mejor que Sí, nosotros. sí, eso sí, pero eso lo dominan. El sentido era aquellos niños a lo mejor más inseguros, Ya, pues el que se bloquearan ante el decir, tengo que contestarlo. En otros casos, algunos profesores lo que han hecho es decirle a los padres que impriman los exámenes, los hagan en papel y luego los fotografíen y los manden al profesor. Eso, con los pequeños, estoy hablando con los ya, pequeños. Ah, ya. pequeños, primaria me refiero. Sí, sí, muy bien, claro, muy bien. Podemos pasar de página y después leer los enunciados, porque es distinto si ponen una pregunta de desarrollo que de nada más contestar escuetamente, y muy importante pensar antes de contestar. Es decir, que si por ejemplo dice explica tal cosa, enseñarles que primero hay que intentar poner una introducción, o sea, algo general. Luego desarrollar lo que les preguntan. Y por último, si se puede añadir una síntesis o conclusión, porque es que aquí estamos en secundaria, entonces hay que demostrar que se ha elaborado el pensamiento ahí, que es el punto 8, elaborar mentalmente la respuesta antes de escribir. Entonces no es que llegue el papel y ya como enloquecido me pongo a escribir. No, es antes pensarlo y eso estructurarlo muy bien, que es el punto 9. La estructura, el rigor, utilizar bien el espacio, la forma y la ortografía y la gramática, claro. Y a veces van muy rápido y no hay una concordancia o errores de estos que tienen su importancia. Y siempre revisar antes de entregar, confirmando que se ha respondido correctamente. Luego, por ejemplo, si uno deja algo en blanco, pues siempre es mejor poner algo que dejarlo en blanco, por sentido común. Bueno, y ya podemos pasar a, creo que es la última diapositiva, porque se nos va a pasar el tiempo. Entonces, para terminar, importancia del ambiente familiar. Influye muchísimo si hay un ambiente de orden, de serenidad, de paz, de alegría. Ya sé que esto, después de tantísimos días conviviendo las 24 horas del día, pues no es nada fácil, pero sobre todo los adolescentes necesitan esto. Eh, Mucha paz. Valorar todo lo que es avance en la conducta y el esfuerzo, por pequeño que sea, acompañar al adolescente en sus vivencias, ¿no? Que a veces la manera de acompañar es no decir nada, pero estar ahí y callarse y no repetir la frase de siempre. Ver el temperamento como un potencial, no como un problema. Decir, a ver, oye, es que este hijo mío es un imprudente, enseguida reacciona rápido, bueno, pues es que a lo mejor tiene mucha fuerza. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? Desarrollar el carácter con fuerza y también mejorar desde la humildad, de enseñarles y nosotros también y reconocer cuando hacemos una cosa mal, saber que eso se puede mejorar con humildad. Y de ser creativo y descubrir oportunidades. Como tenemos un ambiente tan negativo y ponemos verde a todo hijo de vecino, por no decir directamente al gobierno, o a ese que nos cae mal o al otro peor. Bueno, pues es que la adolescencia es un momento en que esto afecta mucho. Entonces, intentar todo eso, pues transformarlo en descubrir oportunidades. No tenemos un problema, que sí que lo tenemos y gordo, pero varios. Pero sobre todo tenemos oportunidades de mejora personal y social. Pues vamos a trabajar de esta manera, ¿no?
Y luego yo alguien oí como todos hemos estado cantando la canción de Resistiré. Resistiré, que además es del dúo dinámico de mi época, que yo estaba, vamos, enamoradísima del dúo dinámico y bailando en todos los guateques, el Resistiré y todas las demás, pues resistir sí, pero también soñar. O sea, soñar con que vamos a hacer un mundo mejor, con que los problemas que tenemos vamos a salir adelante, entonces siendo realistas. No digo yo que sin realismo, es decir, a ver, Pilar, con el problemón que tenemos encima y tú sales aquí con soñar. Bueno, pues soñar, preparar el futuro que nos espera, adelantarnos en vez de ir por detrás, ¿no? Hombre, esto también nos da una oportunidad, todo esto que estamos pasando, de Por situaciones eso, nuevas. por ejemplo, hemos hecho y estamos haciendo una convivencia familiar como nunca, lo cual es muy positivo. Estamos intentando todos ser lo más solidarios posibles, que a lo mejor a veces no se nos ocurren más cosas, pero ganas de apoyar como nunca, ¿no? Bueno, pues ahí vamos. Muy bien. Bueno, voy a abrir los micrófonos por si le queréis hacer alguna pregunta a Pilar con orden. Llevamos 50, es que Pilar ahora Zoom te deja más tiempo, por eso no te he dicho nada. Llevamos 50 minutos, entonces yo creo que con 10 minutos como mucho, que dejamos 8 para preguntas y 2 para despedirnos. Y ya podéis abrir los micrófonos los que no lo tenéis abierto, porque algunos los hemos abierto desde aquí, pero no, a ver, estoy abriéndolos. Entonces, si queréis, y le podéis preguntar a Pilar si tenéis alguna pregunta. De Bueno, todas formas, sí, Sí. María, adelante. yo quería preguntar, ¿hay alguna editorial o algunas actividades concretas donde podamos ver todas estas maravillas que nos has contado? Porque realmente yo he visto, por ejemplo, en la editorial SM hace muchos mapas conceptuales, hace mucho trabajo manipulativo, pero no sé si a ti te gusta esa editorial o prefieres otras, o porque luego en el día a día tenemos unos libros concretos que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu opinión al respecto? Mira, de actividades para mejorar habilidades neuropsicológicas, hay 3 libros que nos editó el Ministerio de Educación porque hicimos todo la primera parte del plan de neurociencia de aplicación a España, pues entre Silvia Pradas y yo, y también con con un grupo de investigación, pues escribimos 2 libros y luego otro más 3 de neurotecnología que se pueden descargar del ministerio, de la web del ministerio. Los títulos son Procesos e instrumentos de valoración neuropsicológica educativa. Eso es la parte de conocer y aplicar test, pruebas, y viene una segunda parte de programas pequeñitos mencionados, pero luego hay un segundo libro que es todo dedicado a procesos y programas de neuropsicología educativa. Por ejemplo, estos ejercicios visuales que hemos hecho vienen ahí desglosados por una optometrista de nuestro equipo y se pueden hacer sin problema. Y luego hay otro tercer libro que se llama Neurotecnología Educativa, donde vienen programas de tecnología de todos los procesos neuropsicológicos trabajados a través de tecnología. La autora es Silvia Pradas, de ese último libro, y los 2 anteriores los coordiné yo.
Entonces, si ponéis Pilar Martín Lobo, ese título y ministerio, os sale. Muchas gracias. Luego hay artículos más materiales, etcétera, pero si alguien tiene interés en que le facilite más bibliografía, ya puse ahí mi correo y estoy a vuestra disposición, pmartinlobo@gmail.com. Quien quiera algo más, que me escriba y se lo envío encantada. Más cuestiones. ¿Tenéis alguna cuestión más? Bueno, pues entonces, Pilar, darte muchísimo las gracias por, mira el chat de todas formas, darte muchísimo las gracias porque ha estado interesantísimo Muchas gracias. y de robarte este tiempo a estas horas del día. Y bueno, las demás que sepáis eso, que tenéis ahí, yo pondré el correo de Pilar y después este vídeo que se ha grabado se va a subir a, bueno, yo se lo pasaré a Pilar, Pilar te lo pasaré, y aparte se va a subir a mi canal de YouTube, María Cervera Gil, y ahí lo podéis ver y enviar a otras personas que a lo mejor estén interesadas. Lo que sí que os agradeceré es que si os ha gustado todo lo que ha explicado Pilar, pues que para promocionar esta cultura que estamos intentando en este confinamiento, estas ayudas al crecimiento personal, pues que cuando entréis en el vídeo le deis a me gusta para que, bueno, y hagáis algún comentario pues para que la gente se anime a verlos, ¿no? Que eso es, que María, podamos ayudar, ¿no? ¿algo más? Sí, yo quería una cosa más. Es que yo te conocí, Pilar, cuando estuve trabajando en Cluny y tuve una alumna. Es que cuando has contado tu estudio, o sea, lo que pasó con la alumna fue súper parecido a lo que pasó con mi alumna, que tenía muy, o sea, se esforzaba muchísimo, pero no lo conseguía. Y estaba en quinto de primaria, me puse en contacto contigo, me ayudaste muchísimo y con unas gafas que no estaban graduadas, que simplemente era para enfocar, con la optometrista que has hablado, consiguió triunfar esta alumna. Entonces, desde entonces, para mí eres, vamos, me encanta todo esto que estás contando y por eso quiero estudiar más este tema, ¿no? Porque me parece fundamental. Solo quería comentarlo porque me parece que es otra visión desde otra profesora, ¿no? Que también fue un cambio de negro a blanco. O sea, Sí. impresionante. La realidad es que con todos los estudiantes de todas las edades que trabajamos y aplicamos, de verdad que el resultado es este siempre. Entonces yo por eso no, es que no, como diríamos, no dejo de hablar de esto y vamos, María me invita, pues digo que sí, a la primera, porque veo tanta necesidad que digo, pero si tenemos ahí el conocimiento, el avance, los medios, ¿qué nos pasa? ¿No? ¿De verdad nos importan los niños? Que tenemos seguro que meterlo, por eso te decía de la editorial, porque tenemos que meterlo más en la clase. O sea, porque sí. en la clase está más todo muy organizado y no da tiempo a hacer este tipo de actividades, cuando debería ser al contrario. A través de esas actividades conseguir que los niños aprendan. Claro. Pues bueno, hay colegios como el de Cristina, que la tenemos aquí, colegio público en Santander, que están haciendo una aplicación de programas y actividades espectacular en todo infantil y toda primaria, y aplicando pruebas de motricidad y lateralidad al 100% de los niños, que vamos a hacer un estudio de cómo se correlaciona los resultados de lateralidad y motricidad con todo el rendimiento escolar, pues que es clarísimo en todos, ¿no? Con lo cual vamos a ello. Es que tenemos que hacer equipo y tenemos que empezar a publicar, porque me mencionabas editoriales. Yo lo que veo a veces en esas editoriales es que menos mal que publican algo, o sea que lo primero es valorárselo y vamos, y chapo, pero claro, es que yo no me da tiempo a hacer lo que quiero, pero
desarrollado. Lo que tengo es en cada una de las edades de 3 a 17 años, qué es lo que se debería hacer, qué niveles habría que conseguir en todo esto, que son como 50 campos. Claro, todo eso que voy a ver si lo que hago es publicarlo para que todo el mundo se beneficie, pero no me da tiempo nunca a terminar, ¿no? Todo eso transformado ya en actividades relacionadas con el lenguaje, las matemáticas, es lo que estás diciendo. Entonces, todo el que se pone a hacerlo como Cristina y captan lo que esto es y se ponen a trabajar, van teniendo ya unos materiales fantásticos, que Cristina, todo eso tenéis que publicarlo. Vamos a ver cómo hacemos. Yo os voy a ayudar ahí lo que haga falta. Pero tenemos que llegar a eso entre todos, con lo cual, María, mira, solamente porque te has incorporado a este club de dispuestos a sacar esto adelante, ha valido la pena esta sesión. Por supuesto. Sí, sí, sí. También Héctor, que le veo ahí. Héctor, gracias por tu paciencia. Bueno, por Dios, un placer. Nada, encantada. ¿Trabajas también en la enseñanza? Sí, soy profesor de física y química en el Newman y recientemente me he doctorado precisamente en neurociencias, Vaya, con lo cual me enhorabuena. apetecía mucho escucharte, ya te había escuchado en otra ocasión y un placer como siempre. Pues escríbeme y hacemos algo. Claro que sí. ¿Algún equipo aquí con los presentes, María? Maravilloso, que los que estamos aquí somos apasionados de la enseñanza y del cerebro. Sí, qué bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Pilar. Y nada, un placer. Gracias a todos y a cada uno por estar aquí, por, en fin, ser tan entusiastas y trabajadores. Y para lo que queráis, aquí estamos. María también nos invita, ¿verdad?, a Córdoba, a FP, que está con todas las funciones ejecutivas desde la base neuropsicológica con su doctorado, y eso va a ser una bomba también. Hay un congreso internacional, porque si lo sabéis, aprovecho, que iba a ser ahora en junio, pero bueno, o sea, muy bueno organizado y tal por CIPE. Bueno, Pilar y yo íbamos a exponer, íbamos a llevar varias comunicaciones, pero por las circunstancias se ha tenido que posponer a junio de 2021. Así que bueno, estáis invitados. Muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Y María, enhorabuena por ser capaz de organizar todo esto. Nada, un abrazo grande, gracias. Muy bien, bueno, deciros a todos que esto, bueno, porque lo sepáis, está dentro de un proyecto que he comenzado aquí de toda esta cuarentena, se llama el Proyecto Lidia, y tenéis en el canal varias sesiones que ya se han hecho de distintos temas, y vamos a seguir. El miércoles que viene hay una sobre habilidades sociales, y la de este domingo es que está todavía en el aire, y vamos a intentar tenerlas miércoles y domingo. Entre las 6 y las 8, o sea, depende de cuándo pueda el ponente o yo, porque el domingo posiblemente la haga yo, pues será. Entonces, si queréis, bueno, yo os digo mi correo también por si queréis, por ejemplo, a mí me interesa Cristina Pérez y María, a Héctor y a María también les conozco, ya a Aida, las que han ido entrando, los demás sí los conozco, pero a Cristina Pérez y a María, pues si me escribís vuestro correo, pues para estar también en contacto, mi correo es mariacerveragil@gmail.com. Y así pues podemos, como dice Pilar, que yo creo que hacer piña, ¿no? Sí, por lo menos envíanos información de las sesiones que organizas para poder participar siempre que podamos. Qué bien. Y lo que os digo, de todas formas, si no podéis participar, luego intento, ahora voy a subir, el domingo tuve una con Maite Mijanco sobre el tema de comer, o sea, cocinar y comer en familia, ¿no? Todos los beneficios que tiene eso a nivel de todo, o sea, nutricional, emocional, educativo. Fue muy interesante y espero que ya mañana esté subida también en el canal. Así que nada. Muy bien.
A seguir. Perfecto. Bueno, muchas gracias y a buenas todos. noches Gracias. Enhorabuena, gracias. Adiós. Gracias, Silvia Adiós, y María adiós, José. adiós. Adiós. Muchas gracias. Hasta luego.